Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de Gotitas de Lluvia Espiritual. Y como ya lo vieron en el título, el día de hoy queremos compartir un devocional acerca de la salvación, donde estaremos definiendo 5 preguntas importantes acerca de la salvación. Pero antes vamos con la intro y empezamos. Para empezar, quiero definir qué es la salvación. Dice que la salvación es la solución de un problema grave o la liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. Con esta definición de salvación vamos a pasar, amén, a la segunda pregunta, y es: ¿de qué soy o de qué somos salvos? Amén. La Biblia nos registra en el libro de Romanos 3, del versículo 23 al 26, en la versión bíblica traducción al lenguaje actual, o mejor conocida por su abreviatura TLA. Y nos dice lo siguiente: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Amén. Esto nos da a entender que, sabes, antes nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Pero como lo registra el libro de Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos salvos de la condenación que nos trae el pecado. Dice la Biblia precisamente en el libro de Romanos, esta vez en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos vino a salvar, amén, de nuestra perdición, de nuestros pecados, de lo que causa el pecado. Dice que el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, pero Dios vino a salvarnos, Jesús vino a salvarnos, amén, de esa condenación eterna que trae el pecado. Y dice la Biblia que Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Él nos salvó, Él nos libró, amén, de esa condenación al aceptarlo a Él en nuestro corazón, al dejar todas las obras de la carne. Ahora es tiempo de pasar a nuestra tercera pregunta, la cual es la siguiente: ¿qué debo o qué debemos hacer para ser salvos? Quiero llevarte al libro de Hechos 16, específicamente en los versículos del 30 al 33, donde dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos. Amén. La Biblia dice que para ser salvos tenemos que creer en el Señor Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo por nosotros en aquella cruz, esa obra redentora, amén, que como te mencionaba en la pregunta anterior, en la respuesta a la pregunta anterior, que somos salvos de la condenación de la muerte a través del sacrificio de Jesús. Pero es importante saber que para ser salvos tenemos que creer en Jesucristo, obedecer su palabra y sus estatutos, amén. También otro caso muy interesante que hay que aclarar es que hay muchas personas que creen que el hacer buenas acciones es para ser salvos. O sea,
si yo dono a la caridad, si ayudo a los necesitados, eso está muy bien delante del Señor, porque el Señor nos mandó a amar a nuestro prójimo, amén. Y si tenemos con qué ayudarle, pues excelente, ayudemos a las personas, amén, porque así demostramos en nosotros el amor de Dios y le mostramos a ellos el carácter de Dios a través de nosotros. Pero la Biblia nos dice en Efesios 2, del versículo 8 al 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y dice, esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, dio, es un regalo, amén. El Señor nos dio ese regalo, ese sacrificio de Jesús, amén, en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener libre acceso a Él. Dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, amén. No es para que nosotros digamos, es que yo ayudé a tal persona y por eso soy salvo, porque tú, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Dice la Biblia que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. No es por obras, como te lo digo. Lo he repetido muchas veces, pero es que quiero dejar claro en este punto que no es por acciones que nosotros hagamos, sino por la fe. Dice por gracia, primeramente dice por gracia, o sea, por un regalo del Señor. Son salvos y dice por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo y en lo que Él hace en nosotros. Ahora pasemos a nuestra cuarta pregunta y es, ¿puedo o podemos dejar de ser salvos? La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, del versículo 2 al 3, en la versión Dios habla hoy o también por su abreviatura DHH. Dice, los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. ¿Qué nos dice la Biblia, amén, en estos versículos? La palabra dice que quienes desobedecieron los mandatos, amén, de la ley, o lo que podemos decir que la palabra de Dios, amén, fueron castigados justamente. Si nosotros creemos que somos salvos solamente por creer en Jesucristo, amén, es cierto, pero aparte de creer, nosotros también tenemos que obedecer la palabra del Señor. Pues dice la palabra, ¿cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Muchas personas quizás aceptan al Señor Jesús en su corazón, pero solo lo dejan hasta allí. No siguen, no obedecen a la voluntad del Señor. Y eso está muy mal, porque solamente con creer en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, sí, somos salvos, pero también tenemos que obedecer la palabra del Señor. Pues como yo, dejando de obedecer la palabra del Señor, puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser yo salvo? Amén. Andando en las obras que antes hacía. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿cómo puedo yo ser salvo si luego de aceptar a Jesucristo me voy a beber alcohol o otras acciones? Amén. Si la Biblia dice que los borrachos o los bebedores de vino no heredarán el reino de los cielos, por ponerle un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que cuidar la salvación que tenemos a través del creer en Jesús. No solamente yo acepté al Señor y hasta allí quedó, sino obedecer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque sí, respondiendo a la pregunta que nos hicimos, ¿podemos dejar de ser salvos? Y la respuesta es sí. No es que la salvación se va a perder, ojo, porque el acto de Jesucristo fue realizado y eso va a seguir trayendo salvación. Pero nosotros podemos dejar de ser salvos si descuidamos la salvación que nos dio Jesús, haciendo las obras de la carne que el Señor nos dice que las desechemos. Biblia. Y llegamos a nuestra última pregunta y es la siguiente. Si Cristo me libró del pecado, ¿por qué sigo pecando? En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20,
En la versión bíblica Nueva Traducción Viviente, también conocida por su abreviatura NTV, nos dice lo siguiente: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Parece un poco complicado de entender estos versículos, amén. Pero en sentido del texto, lo que quiere decir es que realmente sí, Cristo nos salvó de la condenación de la muerte del pecado. Amén, pero muchas veces pecamos ya no porque nosotros queremos pecar, sino por la naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. Quizás no estamos en esos pecados, o sea, pecados morales, pecados de otros tipos de índoles, pero siempre vamos a pecar. La Biblia dice que no hay justo ni uno que haga el bien y nunca peque. Claro, la naturaleza pecaminosa de nosotros, que vino desde la caída de Adán y contaminó, amén, toda la creación, amén, pues vive en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Y no es que Cristo no nos haya podido librar del pecado, sino que muchas veces, como relata el versículo, queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y no queremos hacer lo malo, pero eso hacemos. Y ya no es porque de nuestro corazón salga a hacerlo, sino que lo hacemos ya por ese instinto de esa naturaleza pecaminosa. ¿En dónde está la diferencia? Que nosotros conocemos que lo que estamos haciendo está mal. Pues el versículo decía, eso demuestra, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. En este caso, la ley es la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, es eficaz, más cortante que espada de doble filo. Pero si yo sé, amén, que lo que estoy haciendo está mal, estoy consciente de lo que me dice la palabra del Señor, amén. Ya no lo hago porque quiero, lo hago porque mi naturaleza de pecado vive en mí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pedirle al Señor en oración, amén, que nos ayude a dominar esos impulsos de la naturaleza pecaminosa, amén. Y cada vez que fallamos por culpa de nuestro instinto o de nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que ir al Señor y pedirle, amén, que nos perdone. Pues el Señor sabe que somos físicamente de carne y hueso y que vamos a pecar, amén. Pero el Señor nos perdona. ¿Recuerdan, amén, el versículo que les mencionaba al principio en la segunda pregunta, que nos dice, si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará? Con eso demuestra que Dios es justo y que gracias a su paciencia, amén, el Señor es paciente con nosotros porque conoce la naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. Dice, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Amén. Eso está en el libro de Romanos 3:26, la traducción al lenguaje actual, como lo mencionaba en la segunda pregunta, de que soy salvo. Amén. Así que ya sabemos que Cristo sí nos libró de la condenación del pecado. Y quizás nosotros decimos, pero todos los días pecamos. Es correcto, todos los días cometemos pecado. Pero la diferencia está en arrepentirnos de eso y tratar lo más que podamos, porque no somos perfectos al 100%, sino que vamos camino a alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Y mientras en ese camino alcanzamos la perfección, vamos a fallar. Pero la diferencia está en ir a los pies del Señor y reconocer nuestros errores delante del Señor Jesucristo.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este video haya sido de mucha edificación para ti, para los tuyos. Si crees que debes compartirlo, pues compártelo para que otras personas también se puedan nutrir de la palabra del Señor. Amén. Pronto estaremos pues desarrollando otros devocionales para ayudarte y para edificarnos unos a otros. Recuerda que puedes dejarnos tu comentario, tu opinión respetuosamente. Amén. Y nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. También pues en este canal de YouTube. Amén. Como Gotitas de Lluvia Espiritual. Recuerda suscribirte, recuerda compartir, dejar tu opinión y dar tu like. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.